Nuestro siguiente programa, Español, primer y segundo grado. Lectura de textos narrativos. Bienvenidas y bienvenidos niñas y niños de segundo grado. Yo soy Ana Cristina Olvera y esto es Aprende en Casa por televisión y en línea. Hoy me acompaña la maestra Marisol Pérez, quien nos viene a exponer un tema de la asignatura Lengua Materna Español. Bienvenida maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Ana. El día de hoy vamos a trabajar con la lectura de textos narrativos. Para esto, lo primero que vamos a hacer es conocer qué es un texto narrativo. Entonces vamos a ir viendo que nuestros textos narrativos son aquellos que nos relatan, narran historias, cuentos, hechos o mitos. En este caso intervienen personajes reales o ficticios. Sin embargo, hay una característica muy importante, ya que tienen que ser contados por un narrador. El narrador puede ser el personaje principal, el personaje secundario o alguien fuera de la historia. Las características principales de un texto narrativo es que tiene una estructura, tiene personajes, espacio, tiempo y acción. En este caso vamos a ir explicando uno por uno. La estructura, todos los textos, llámense informativos, narrativos, tienen inicio, desarrollo y cierre. En el inicio presentamos el lugar, presentamos a los personajes a través de la descripción de ellos. En el desarrollo planteamos la situación que se va a elaborar. Ejemplo, ¿qué experiencia vive el personaje? ¿Cuál es ese problema que se le presenta y cómo lo va a resolver? Pero en el desenlace lo que hacemos es conocer cómo el personaje resuelve este problema o esta situación que se le plantea. Lo puede hacer a través de la ayuda de sus amigos o lo puede hacer solamente el personaje indicado. Ahora, en los personajes tenemos dos tipos de personajes, los reales y los ficticios. Los reales son aquellas como tú y como yo, que somos personas y que aparecemos ya sea en un cuento o en una historia. Sin embargo, los ficticios son aquellos, no es que sean imaginarios, que no existan. Sin embargo, son animales a los que se les da esa habilidad que tienen los seres humanos. Por ejemplo, tenemos aquí una tortuga y un asno o un burro. La tortuga pues no camina solamente en dos patas, sino lo hace en cuatro. El asno no habla. Sin embargo, en nuestros textos narrativos podemos darle esa habilidad para hablar. También tenemos que describir los espacios. Los espacios son aquellos lugares donde se va a presentar los hechos. Puede ser un bosque, vamos a decir cómo es ese bosque, cómo son los árboles, cómo es la casa donde vivía el personaje. Aparte de eso, podemos ir describiendo si va sobre un camino, cómo es el camino, si es muy verde, si está seco o cómo lo va a representar. Recuerda que en este caso podemos agregar imágenes, pero si nuestro cuento lo vamos a leer y no tenemos las imágenes, tenemos que describirlo de la mejor manera para que la persona que nos está viendo pues se imagine todo lo que le estamos platicando. También lleva un tiempo. En el caso del tiempo nos marca el momento, la época en la que ocurren estos eventos. Por ejemplo, podemos decir en la noche, en el día, hace muchos años, cuando yo era pequeño o cuando mi abuelito me platicaba. En este caso, para eso usamos el tiempo. La acción, lo más importante de un texto narrativo es que debe de tener mucha acción. ¿Por qué? Porque son lo que va a llamar la atención de nuestro público o de nuestros familiares que nos estén escuchando. En este caso vamos a explicar todo lo que hace el personaje o los personajes. Nosotros tenemos aquí unas imágenes donde están jugando, donde está el padre jugando con sus hijos o donde están hasta jugando con el agua. Nosotros tenemos que describir muy bien cómo lo están haciendo. ¿Para qué? Para que la persona que nos escuche se lo imagine tal y como viene en el libro.
En nuestro libro de lengua materna español, vimos un proyecto que se llama Conocemos más sobre los animales. En este proyecto revisamos los tipos de textos narrativos que vamos a estar trabajando en segundo grado. Trabajamos con lo que es la fábula, la leyenda y el cuento. En la página 118 lo que nos pedían era que anotáramos los títulos de las fábulas que ya habíamos leído, de las leyendas y de los cuentos que nosotros ya habíamos revisado. Pero para eso necesitamos también recordar qué es una fábula, qué es una leyenda y qué es un cuento. La fábula, en la parte de la narración, siempre nos cuentan hechos imaginarios. En la fábula todo es imaginario, desde los personajes que son animales con características humanas. Ejemplo, si tengo una tortuga, la tortuga, decíamos hace un rato, no puede hablar. Sin embargo, le damos palabras como si la tortuga estuviera interpretando estas palabras o estas vivencias. También el propósito de una fábula es que ofrece una enseñanza, la cual se llama moraleja. Ejemplo, cuando nosotros leímos sobre el asno, sobre la zorra y el león, lo que hicimos es que la zorra tuvo que aprender de la historia. Y eso fue la enseñanza, que al final viene una frase, la cual nos reitera la enseñanza de la fábula. En el caso de la leyenda, en la narración, la leyenda siempre tiene hechos reales, pero como ha sido platicada de tiempo en tiempo o de nuestros abuelitos a nosotros, pues lo que ha pasado es que le han agregado partes que no sucedieron, las cuales conocemos como imaginarios. En este caso, cuando vimos la leyenda de el conejo en la luna, pues es difícil creer que una persona haya tomado un conejo y lo haya colocado en la luna. ¿Por qué? Porque no es posible. Sin embargo, para explicar este tema de cómo es que aparece un conejo en la luna, pues lo que hicieron fue narrarlo de esta forma. Los personajes son personas y animales. Aquí sí se relacionan ambos. También el propósito es explicar un suceso, como ya mencionábamos, que es explicar por qué cuando es luna llena nosotros vemos un conejo. En la parte del cuento, la narración siempre son hechos reales o ficticios o también imaginarios. ¿Por qué? Porque en este caso el personaje puede ser una persona o un animal, o pueden mezclarse los dos. A veces los cuentos solamente están basados en personas, como la de Caperucita Roja, pero también incluye animales con habilidades humanas. Por ejemplo, cuando el lobo habla con Caperucita Roja, los lobos no hablan. Sin embargo, aquí para poder interactuar con Caperucita Roja, pues tiene esa necesidad de hablar. El propósito del cuento es que enseña algo nuevo o ya conocido. En este caso, nosotros retomamos la información de una experiencia nueva o de una experiencia que ya teníamos antes. La fábula, la leyenda y el cuento que nosotros vimos en segundo grado en nuestro libro fue El león, la zorra y el asno, El conejo de la luna, la historia de la pulga y el mono. Y esto es todo, ¿para qué? Para que nosotros podamos leerles a nuestros familiares de la forma más adecuada. ¿Qué te pareció, Ana, toda esta información? Muy interesante y seguramente muy útil para que las niñas y los niños puedan compartir con sus familias en casa. Nos vemos la próxima.